Quiero invitarles que vayamos a la palabra de Dios y que tiene como texto base Hebreos 12, versículo 15. Ahí se encuentra la base de esta palabra. En torno a ella predicaremos. Muy bien, así que vamos a ir a lo que es este texto bíblico. Muy bien. Quiero invitarles entonces a que vayamos al tema de esta ocasión. ¿Ah? Decirles que vamos en la serie Activados y la predicación de hoy está dentro o enmarcada en esa serie. Así que muy bien, vamos. Soltando al ofensor es el título de esta palabra. La verdad es que mientras Dios me hablaba por esta palabra, fueron pasando por mi mente muchas personas y situaciones. Fueron pasando recuerdos, emociones dolorosas, tristes. Fueron pasando nombres de algún momento o de personas, mejor dicho, de personas que en algún momento pensé que eran personas de confianza y que de pronto pasaron a ser causantes de decepciones, dolores o heridas emocionales. Me di cuenta que a lo largo de mi vida he debido enfrentar en reiteradas ocasiones a personas que se han constituido en ofensores, en personas que han desatado ofensas hacia mi vida, hacia mi familia, algunos muy peligrosos y despiadados y otros no tanto, pero ha habido. Pero al mismo tiempo, Dios me llevó a visualizar también que ha habido ocasiones de mi vida en la que yo he sido también causante de dolor a otras personas. He sido también un ofensor. He sido también una persona que he provocado heridas a otros. Y pareciera, probablemente esto es un prejuicio mío, pareciera que cuando nosotros ofendimos fuera más fácil pasar por alto el hecho o los hechos. Y por último, fuera como más fácil minimizar lo acontecido, quizás para un poquito tranquilizar nuestras propias conciencias probablemente. Pero he notado que lo que sí nos cuesta mucho más y en lo que muchas veces nos quedamos pegados por años y en algunos casos por toda la vida, es olvidar cuando nosotros somos los ofendidos, cuando nosotros somos los dañados, cuando nosotros somos las personas heridas. Y lamentablemente, quiero decirlo en esta ocasión, que mientras más nos quedemos pegados sin soltar a quienes nos han herido, les vamos a ir cargando cada día y les vamos a ir manteniendo a ellos también en una prisión, en nuestra prisión. Mientras más tiempo pasa sin soltarlo, se hace cada vez más pesada la carga. Sí, más crece la angustia, más crece la rabia. Esa carga no nos permite avanzar, no nos permite tener libertad, no nos permite disfrutar, no nos permite amar y nos sumerge en amargura muchas veces. Esto me hace recordar una historia que escuché hace muchos años. Un hombre de calle, errante, iba por un camino de tierra cargando un saco al hombro en el que llevaba todas sus pertenencias. Toda su casa iba en ese saco que cargaba al hombro. Y mientras iba por un camino de tierra, divisó que venía un camión. Levantó su mano al ver este camión que se acercaba, y quien le conducía amablemente se detuvo
y le dijo que subiera en la parte trasera del vehículo. El hombre caminante subió al camión en la parte de atrás y al cabo de un tiempo de recorrido, el chofer siente fuertes golpes en la parte trasera del camión y se detiene. ¿Qué sucede?, pregunta el señor del camión al hombre caminante. Y el hombre dice: me quiero bajar del vehículo porque mientras más avanza y mientras más siento los golpes del camino, mi saco se hace cada vez más pesado y ya no soporto más el dolor de mi hombro, dijo el caminante. Pero hombre, dice el señor del camión, estando arriba del camión, puedes dejar tu carga en el piso y descansar. Solo suelta tu carga. Así nos pasa cuando nosotros no soltamos a quienes nos han herido. Si no los soltamos, si no soltamos a quienes nos han ofendido, aunque estemos sumergidos en viajes de placer, aunque estemos sumergidos en proyectos deportivos, en negocios exitosos, en ministerios prometedores, o en trabajos solventes, o en una carrera universitaria de prestigio, o en posiciones de altura, o en causas muy nobles, aunque estemos en esas situaciones, no las podremos disfrutar por el peso cada vez mayor de quienes llevamos cargando. Es necesario soltar a los ofensores para poder descansar, para poder disfrutar. Mientras los llevemos cargando, les damos la facultad para que nos mantengan la herida abierta, para que nos sumerjan en el dolor, en la rabia, el resentimiento, la tristeza o el rencor. Le preguntaron a un cristiano con un ministerio exitoso de alcance mundial: ¿qué es lo más importante que usted puede decirme para ser exitoso en el ministerio?, fue la pregunta. Respondió diciendo: si no guardas amargura, serás exitoso. Esa fue su respuesta. Si no guardas amargura, serás exitoso. Y tiene mucha razón. Cargar al ofensor es peor que llevar un cáncer. Es peor que los estragos del COVID. Vivir bajo los efectos del ofensor, de una persona que ha herido, roba la paz, roba el gozo y sumerge en la amargura y te limita y hace actuar fuera, mira qué tremendo esto, fuera del paraguas de la gracia de Dios. No puede uno ingresar a la gracia de Dios cuando va cargando a un ofensor. Y lo dice Hebreos 12:15, el texto que es base de esta palabra. Dice Hebreos 12:15, mirad bien o poner atención, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. ¡Wow! O sea, la amargura provocada por las heridas de un ofensor puede estorbarnos de alcanzar la gracia de Dios, de disfrutar el amor de Dios. Ofensor es una persona que humilla, que afrenta, que denigra, una persona que difama, que deshonra, que injuria, que insulta, que agravia, ultraja, desprecia, hiere, desacredita, abandona, maltrata, abusa, etc. Lo más probable es que algunos de estos haya dejado huellas dolorosas en la vida nuestra. La invitación entonces es a meditar si han sido soltados estos ofensores o aún los vamos cargando. En la Biblia encontramos la historia de José, por ejemplo, hijo de Jacob, siendo muy cercano a su padre, era objeto de la envidia de sus hermanos. Y además por los sueños que José tenía, que Dios le mostraba acerca de su destino, de propósito que Dios tenía con él, de liderazgo, no solo lo envidiaban, sino que llegaron a odiarle, a despreciarle. Tanto creció el odio que intentaron asesinarlo, lo lanzaron a un foso y finalmente lo vendieron como esclavo.
Siendo José apenas un adolescente, se convirtió en un esclavo en Egipto, gracias al odio de sus hermanos. Y este relato sale en Génesis 37, el verso 4 dice algo que es muy ilustrativo de lo que acontecía. Dice, viendo sus hermanos que su padre amaba a José más que a todos los demás, le aborrecían. Wow, le rechazaban, le repudiaban. Y era tanto el rechazo, el repudio que sentían, que dice que no podían hablarle pacíficamente. Wow, o sea, siempre sus expresiones hacia José eran expresiones de repudio, de rabia, de amargura. En el verso 8 del mismo capítulo dice que sus hermanos le respondieron a José cuando éste les contó los sueños: ¿reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. O sea, el repudio iba creciendo contra José. El verso 19 y 20 dice, y dijeron el uno al otro, he aquí viene el soñador, refiriéndose a José. José fue enviado por Jacob, su padre, a llevarle alimento a sus hermanos mientras ellos cuidaban las ovejas en el desierto. Y ellos dicen, aquí viene el soñador. Ahora pues, venid y matémosle y echémosle en una cisterna y diremos, al padre le diremos, alguna mala bestia lo devoró y veremos qué será de sus sueños. O sea, el odio era tan grande que ya estaban planificando asesinarlo. Y no solo planificando, tomando la decisión de hacerlo. El verso 24 dice, y le tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía y no había en ella agua, por lo tanto no pudieron asesinarlo. Y el verso 26 al 28 dice, entonces Judá, su hermano mayor, dice, ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid y vendámoslo a los ismaelitas y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne. Y sus hermanos estuvieron de acuerdo con él. Y cuando pasaron los comerciantes, sacaron a José de la cisterna y lo pusieron fuera de ella y lo vendieron a los comerciantes ismaelitas por 20 piezas de plata, quienes llevaron a José a Egipto para convertirlo en un esclavo. Estando en Egipto como un esclavo, José fue enviado a la cárcel por una mentira, por la mentira de la esposa de su amo. Sin embargo, desde allí, desde la cárcel, Dios lo levantó. 13 años después de haber sido vendido por sus hermanos y después de interpretar un sueño del faraón, llegó a convertirse en el gobernador de todo el imperio. José deja en evidencia que llegó a donde Dios le había mostrado cuando era un adolescente, apenas un niño, poco más que un niño, y dejó evidencia de que Dios cumplió esa promesa en Génesis 41, versos 51 y 52, y dice, y llamó José el nombre del primogénito Manasés, se refiere a su hijo, su primer hijo, porque dijo, Dios me ha hecho olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Wow. Y llamó el nombre del segundo hijo Efraín, porque dijo, Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Wow. En los nombres de sus hijos, José revela cómo fue libre de los ofensores, que en este caso eran sus hermanos. Cómo pudo soltar a sus hermanos y los sufrimientos que pasó en Egipto a causa de la maldad de sus hermanos. Manasés significa Dios me hizo olvidar todo el dolor provocado por mi propia familia, por mis propios hermanos. Y Efraín significa Dios me dio hijos en la tierra donde he sufrido tanto. ¿Qué fue lo que le llevó a ser libre? ¿Qué fue lo que le llevó a soltar a sus hermanos, a sus ofensores? Dios lo llevó a soltar a sus ofensores y sacarlos de la mente de una forma increíble. ¿Cómo lo logró? Fue a través del perdón. El perdón
fue lo que provocó la libertad de José. El perdón fue lo que liberó también a sus hermanos ofensores. Dice en Génesis 45, 4 al 10, entonces dijo José a sus hermanos, mire, a los años sus hermanos llegaron a pedir ayuda a Egipto, y cuando llegaron frente a José, José les dice, acercaos ahora a mí. Cuando José se da a conocer, y ellos se acercaron, y él les dijo, yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Wow, me imagino la reacción de ellos frente a las palabras de José. Pero mire lo que dice José. Ahora pues, no se pongan tristes, no les pese el haberme vendido, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. En otras palabras, Dios permitió que ustedes lo hicieran para yo poder estar aquí y preservar la vida de ustedes y la vida de todas las naciones de la tierra. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales no habrá siembra ni cosecha. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra, y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador de toda la tierra de Egipto. Daos prisa, id a mi padre, venid a mí y no te detengas. Habitarás en la tierra de Gosén y estarás cerca de mí, tú y tus hijos, y los hijos de tus hijos, tus ganados, tus vacas y todo lo que tiene. ¡Wow! José les mostró a sus hermanos que ya no habían heridas, que los había soltado, que ya no habían dolor, que no había rencor, a pesar de la ofensa de sus hermanos. Y además, no solo les mostró que no habían heridas, sino que les mostró que Dios había permitido ese acontecimiento, porque Dios no desaprovecha ninguna experiencia que nosotros vivamos. La única manera de soltar a quienes nos han herido en alguna medida es a través del perdón. La única forma de ser libres, de descansar, es a través del perdón. Quiero citar a un autor que dice, perdonar es desatar a un prisionero y descubrir que ese prisionero era yo mismo. Quiero repetirle esta frase porque es muy significativa. Perdonar es desatar a un prisionero y descubrir que ese prisionero era yo mismo. Cuando nosotros cargamos al ofensor, vamos prisioneros de ese ofensor, lo vamos cargando y nosotros mismos lo mantenemos a ese ofensor en esa prisión que nosotros tenemos. Perdonar no es olvidar. Perdonar no es minimizar lo ocurrido. Perdonar no es racionalizar lo sucedido, es buscarle explicaciones, justificaciones. No es borrar el pasado tampoco, y mucho menos justificar lo sucedido. No es desconectarnos de lo que pasó. No, es aceptar lo que pasó. Pero perdonar es no permitir que eso que pasó me cause sufrimiento y determine mi hoy y mi mañana, determine mi presente y mi futuro. Eso es perdonar. Perdonar es negarse a que lo que ocurrió me controle en el día de hoy y hacia adelante. Entonces perdonar es una llave que abre puertas gloriosas, no solo para soltar a nuestros ofensores, sino que es una llave para recibir la gracia de Dios en nosotros. El perdón abre puertas para que la gracia de Dios venga sobre nuestras vidas. En el texto que leíamos, dice que cuando uno está con raíces de amargura a causa de quienes lo han herido, estorba la gracia de Dios.
y hace daño a quienes están a su alrededor. El perdón nos abre la puerta de todos los beneficios de la gracia de Dios. Abre de par en par. Nos abre las puertas de la casa del Padre, de la herencia eterna, de nuestra ciudadanía celestial. En Lucas 6:37 dice: no juzguen y no se les juzgará. No condenen y no se les condenará. Perdonen y se les perdonarán. O sea, el perdón abre las puertas del perdón de Dios también para nosotros. Mateo 6:14 dice: porque si perdonan a otros sus ofensas, también les perdonará a ustedes su Padre Celestial. Wow. Y y cuando estén orando, dice Jesús, si tienen algo contra alguien, perdónenlo, para que también su Padre que está en el cielo los perdone a ustedes, les perdone a ustedes sus pecados. Esto es grandioso, esto es tremendo. El hecho de no tener ataduras o no estar bajo el gobierno de lo que me ocurrió en el pasado a causa de los ofensores, me permite enfocarme totalmente en Dios y ser gobernado por Él. El perdón nos vuelve a la fuente y nos abre las puertas de la fuente, que es Dios mismo. Así que la invitación es a perdonar, a soltar a los ofensores, porque el perdón es la llave para abrir la puerta de la gracia de Dios hacia nosotros y hacia los demás. El perdón también abre la puerta de la adoración. Es increíble. Cargando a los ofensores no podemos adorar a Dios bien. Perdonar es adoración a Dios, es un acto de adoración. El perdón es un acto de obediencia y la obediencia es una muestra de amor. Jesús dijo que si me amáis, guardad mis mandamientos. Esa es la manifestación del amor, el obedecer, el vivir en obediencia a Dios. Entonces, el perdón no es optativo, el perdón es un mandamiento. Jesús le dijo a Pedro en una conversación, estando Pedro y Jesús conversaban, y Pedro se acerca a Jesús y le pregunta: Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que peca contra mí? ¿Hasta 7 veces? No te digo que hasta 7 veces, le dijo Jesús, sino hasta 70 veces 7. 70 veces 7, contestó Jesús. Según los rabinos de los tiempos de Jesús, había que perdonar 3 veces, máximo. Ese era el límite, había un límite, según la cultura religiosa de los tiempos de Jesús, había un límite. Hasta 3 veces se podía perdonar, después ya no. Había que cerrar el capítulo. Eso era suficiente. Y Pedro fue muy generoso para aquel tiempo, porque le pregunta a Jesús si era 7 veces, o sea, duplicó la cantidad de veces. Fue muy generoso en ese sentido. Pero Jesús lo descoloca diciendo: no es 7 veces, sino es 70 veces 7. Esto es 49 veces si nosotros sacamos las cuentas, ¿no es cierto? Pero esto no significa que la vez 491 ya se acabó el perdón. No quiso decir eso Jesús. La cantidad que Jesús dijo simplemente representa que Jesús elimina todos los límites y cálculos acerca del perdón. Jesús establece que hay que perdonar de manera ilimitada, que hay que perdonar siempre, sin descanso, sin cansarse, mejor dicho, de perdonar. Perdonar así, de manera ilimitada, y pienso que en cantidad y en magnitud, nos mantendrá experimentando el amor de Dios y con el corazón sano para amar a Dios con todo nuestro ser, para obedecer a Dios. Entonces, el perdón nos abre la puerta de la adoración, nos libera para adorar completamente al Señor. También es una llave para abrir la puerta de la esencia del Padre, de la naturaleza del Padre, de lo que es el Padre mismo. Perdonar nos conecta con esa esencia. Dios es amor, Dios es bueno, Dios nos perdona ilimitadamente. Lo ha hecho sin límites con nosotros y lo seguirá haciendo las veces que sea necesario. Entonces, si somos perdonados, lo normal
es que nosotros también perdonemos. Wow. Lo natural es que nosotros también perdonemos. Es que nosotros manifestamos así la imagen de Dios, la imagen de Jesucristo. Somos la manifestación de su hechura, de su naturaleza, cuando nosotros perdonamos. Perdonar nos abre esa puerta de la imagen y semejanza de Dios. En Mateo 18, 23, 35 al 35 nos habla de una historia, Jesús, de una parábola. El Señor nos dio una gran enseñanza en la parábola de los dos deudores. La deuda del primero que tenía con su amo era una suma enorme e insuperable, y su amo se la perdonó, aun siendo una suma estratosférica. Sin embargo, se la perdonó. Sin embargo, este siervo al cual se le había perdonado una deuda, no fue capaz de perdonar una pequeña deuda, una deuda manejable de un siervo inferior. Y acá vemos cómo nuestro Dios, clemente y misericordioso, actúa con cada uno de nosotros. ¿Cómo puedes o cómo puedo yo no perdonar a un ofensor cuando Cristo ya me perdonó y llevó sobre sí todos mis pecados? ¿Cómo no podré perdonar si yo he sido perdonado ilimitadamente? Entonces, si yo perdono, me conecto con la esencia de Dios mismo, con su naturaleza. Él es amor y ese amor se manifiesta a través de nosotros. Con su gracia nos perdonó, por su gracia, y esa gracia se manifiesta también a través de nosotros. Si hemos experimentado su perdón, lo hemos experimentado a Él. Si verdaderamente hemos experimentado a Dios en el perdón, naturalmente lo manifestaremos perdonando a los demás. Efesios 4:31 dice: quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. De la misma manera, en la misma esencia, perdonar a los demás. Entonces, el perdón nos abre la puerta de la esencia del Padre, de la naturaleza de Dios, de la imagen de Dios. Y nos abre la puerta de los regalos de Dios para nosotros. Perdonar es un regalo para sí mismo y un regalo para los que nos rodean, porque nos hace libres para amar a Dios y libres para amarnos a nosotros mismos y libres para amar a quienes están a nuestro alrededor. Cuando cargamos a los ofensores, los que más sufren son los que están más cerca de nosotros. Por lo tanto, perdonar nos libera de ello y eso traerá bendición en nuestra casa, en nuestra familia, en nuestro hogar. Perdonar es una decisión, no es una emoción, es una decisión. No es optativo, es algo que Dios nos manda hacer, perdonar. Para concluir, cuando nos hacen daño, tenemos 3 caminos posibles, y esto quiero que lo escuchemos muy bien. 3 caminos posibles cuando somos dañados por los ofensores. Uno es negar lo sucedido, o sea, estar en la etapa de negación, no aceptar que hemos sido dañados. La otra posibilidad es vivir enojado, o sea, cargando a los ofensores, vivir en amargura, y eso cierra las puertas a la gracia de Dios, estorba la gracia de Dios. Y la tercera opción o posibilidad es perdonar. El perdón nos abre las puertas de la gracia de Dios, nos abre las puertas de la adoración, nos abre las puertas de la esencia del Padre y nos abre las puertas del regalo para nosotros mismos y para quienes están a nuestro alrededor. Lo ideal es perdonar sin esperar nada del otro, sin idealizar a nadie, ya que hacia atrás están las pérdidas, pero hacia adelante están las oportunidades. Yo quiero invitarte, la invitación hoy día
es ir hacia adelante, es ir hacia las oportunidades y no quedarte pegado en el pasado, no quedarnos pegados en el dolor. Con el perdón podemos eh, desatar al ofensor, soltarlo, lo que no significa que se niegue la realidad, se nieguen los hechos, pero no permitimos, al perdonar, no permitimos que el hecho marque nuestro destino presente y nuestro destino futuro. Eh, Nos apuntamos, enfocamos hacia adelante, hacia el futuro, al perdonar, a las oportunidades. Alguien dijo en una ocasión, ¿quieres ser feliz por un momento, por un instante? Cobra venganza. Si quieres ser feliz por un momento, cobra venganza. Pero si quieres ser feliz para toda la vida, perdona. Porque el perdón nos abre las puertas de toda bendición que viene de lo alto. Quiero bendecirles en esta mañana y animarles, si alguno de ustedes, de quienes me está escuchando, ha sido herido en algún momento. Yo sé que no es una decisión fácil, no es algo que tiene que sentirlo, sino que es una decisión que hay que tomar. Mi esposa vivió esa experiencia y cuando tomó esa decisión descansó, fue liberada absolutamente, completamente. En una ocasión, por mucho tiempo, estuvo cargando al ofensor, sufrió mucho y también sufrimos nosotros, pero Dios obró y la llevó a perdonar. El día que perdonó, esa carga salió, fue libre y hoy día disfruta ella y disfrutamos nosotros de esa bendición. Así que quiero animarte y quiero orar por ti. Si hay alguno que esté pasando por situaciones de mucho dolor, de mucha herida y no ha podido soltar a sus ofensores, escríbanos por interno y estaremos orando y ayudándole a liberarse de esos ofensores. Padre, te doy muchas gracias por este tiempo que tú nos has permitido. Gracias por darnos la llave para ser libres, para descansar de las heridas del pasado, para cerrar esas heridas, papá, para que el pasado no marque nuestro presente ni nuestro futuro, sino para no vivir pegado al pasado, sino vivir mirando hacia adelante, no vivir pegado hacia el dolor, sino hacia las oportunidades. Eh, Padre, oro por cada uno que ha sufrido heridas. Espíritu Santo, te pido que venga sobre ellos en este momento y te derrames sobre ellos como un aceite y empieces a sanar y a traer luz y revelación para ver la bendición que hay a través del perdón, la libertad y el descanso que tú das a través de esta decisión de perdonar. Desato en el nombre de Jesús la decisión del perdón en cada uno para que cada uno vaya hacia la libertad plena en Cristo. Conoceréis la verdad y la verdad os hará completamente libres. Amén y amén. ¿Qué les parece si ahora adoramos al Señor a través de la música, a través de una canción y después de esta canción, de este tiempo de adoración cantando, estaremos orando por aquellos que desean ser libres, desean ser sanos, por aquellos que creen que Cristo les puede traer